No, simplemente para el ordenador. Puedes empezar. Vale, vale. Sí, bueno, ya cuando finalicemos las dos ponencias, lo que sí haremos será establecer un turno de preguntas. Ahora yo quisiera presentaros al doctor Adrián Todolí Signes. Él es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, licenciado en Economía y Derecho y además es el director de estas jornadas. Director del libro Remunicipalización de Servicios, Sucesión de Empresas e Indefinidos No Fijos, editado por Aranzadi. Tiene 4 monografías en materia de salarios, desde la revisión salarial al bonus, pasando por los complementos salariales, incluido uno de retribuciones en el sector público. Además, cuenta con una amplia experiencia en regulación de la economía colaborativa desde una perspectiva jurídica y económica. Ha publicado varios artículos en revistas internacionales y un libro en economía colaborativa titulado El trabajo de la era de la economía colaborativa. Es ganador del premio al mejor abogado joven, otorgado por el Foro Español de Trabajo, ganador del premio a la mejor investigación en Derecho de Trabajo, otorgado por la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, 2 veces, durante el año 2015 y 2016, en temas de formación profesional dual y de evaluación del desempeño y retribución. Como experto nacional ha colaborado en la Comisión Europea en materia de empleo juvenil y además es coordinador del blog Argumentos en Derecho Laboral. Pues enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias y bueno, una presentación yo creo totalmente desmedida y necesaria, pero que le agradezco muchísimo a Carmen. Y bueno, yo en mi caso, además de agradecer a la moderadora por la presentación, yo quiero aprovechar, ya lo hice ayer en la inauguración, pero ahora me volver a agradecer a todas las personas que han hecho posible el Congreso, especialmente, bueno, empezando por supuesto por los participantes, por haber venido, y a los ponentes, moderadores y comunicantes por haber aceptado la invitación a estar aquí, y sobre todo a aquellos que han venido de fuera, incluso del extranjero, para estar aquí, pues especialmente agradecer por el trabajo que implica pues coger un avión, etcétera, que es mucho mayor. Luego también, obviamente, agradecer, ya lo hice ayer, pero voy a volverlo a hacer, al comité organizador, a Sergio, Ángela, Rafa y a John Albert, porque sin ellos la verdad es que no hubiera sido posible. Y por último, al Departamento de Derecho del Trabajo y a sus miembros por el apoyo para poder realizar este tipo de jornadas. Y ya sin más voy a empezar a lo que nos trae hoy aquí, que como ven voy a hablar de algo un poco distinto. Yo voy a centrarme en el tema de las cláusulas sociales. Entra dentro obviamente de la ley del contrato del sector público, pero no voy a hablar concretamente de la reversión. Esta creo es la ponencia que va a tener una orientación un poco distinta a todo el resto del Congreso, pero que creo que, y así cuando diseñamos el programa creímos que era necesario que se hablara de esto, porque en el fondo, y ahora lo voy a justificar, pero es un poco la alternativa. Es decir, cuando no cabe duda, y una de las cosas que yo creo que se va a concluir afortunada o desgraciadamente en este Congreso, es que la reversión implica tiene muchas dudas y muchas inseguridades, y obviamente hace falta mucha valentía por parte de una administración pública para llevarla a cabo. Y claro, hay muchas veces pues que, bueno, efectivamente, si la administración pública no tiene otra alternativa para poder controlar y asegurar la calidad de esa gestión del servicio público, va a decidir reinternalizarlo. Pero ahora, con la aparición de la ley del contrato del sector público y a través de la legalización, diríamos, de las cláusulas sociales, aparece una alternativa para llegar a controlar, puede que incluso con la misma eficacia, sin necesidad de internalizar, para llegar a controlar la calidad de ese servicio público. Entonces, precisamente puesto que es una alternativa y es una posibilidad, aquellas administraciones que no quieran, o bien por razones ideológicas, bien por precisamente las dificultades que venimos viendo a la hora de revertir el servicio, no quieran hacerlo, que quede claro que existen unas alternativas para poder también hacerlo. Entonces, bueno, pues efectivamente de eso voy a
comentar, y es que precisamente es eso. La reversión lo que va a implicar es un control directo de ese servicio, pero con las cláusulas sociales se va a conseguir un control indirecto de ese servicio privatizado. Estas cláusulas sociales, claro, antes de la ley del contrato del sector público eran muy complejas y de hecho se habían anulado por los tribunales contenciosos administrativos, como luego veremos, pero ahora precisamente lo que hace la normativa es pues permitirlas e incluso promocionarlas. Yo en esta cuestión y sobre todo en referencia a antes de que existiera esta ley, a mí me gustaría contar algo que creo que queda bastante gráfico, y es un supuesto de la propia universidad, no de la Universidad de Valencia, ¿vale? O sea, para que nadie se sienta aludido, pero de otra universidad en el cual la universidad sacó a concurso el servicio de limpieza de esa universidad, y lo ganó una nueva empresa por cuestión de pliego, de calidad, ¿no? De precio, era el que la había ofrecido más barato, pero ¿qué pasaba? Que esa nueva empresa, el dueño de la empresa estaba imputado y estaba de hecho en prisión preventiva por un caso de corrupción, por otro caso, es decir, porque bueno, la acusación que le hacía la Fiscalía era que había sobornado a un funcionario público para ganar un concurso en otra administración. Y esa administración, es decir, la propia universidad, pero claro, ¿qué hacía? Es decir, la empresa no estaba en concurso y la empresa había ofrecido la oferta más baja. Aquí, sobre todo, yo la situación que veía era de cara a los trabajadores, lo asustados que estaban, que iban a pasar a ser revertidos a esa empresa que, pues eso, el dueño de la empresa estaba en prisión. Pero claro, las posibilidades que tenía la propia universidad para frenar eso, para paralizar eso, para buscar alternativas, eran muy pocas. A pesar de que la universidad, pues efectivamente, también no le parecía la mejor opción, ¿no?, el contratar con una empresa, pues eso, que estaba siendo investigada por sobornos a una administración pública. Pues bueno, la cuestión es que antes, efectivamente, de la ley de contratos del sector público, la administración tenía pocas posibilidades a la hora de fijar en el pliego el cómo podía elegir a esa empresa concreta que iba a prestar el servicio. Pero ahora no. Ahora, efectivamente, esto no pasaría, puesto que creo que hay muchas más posibilidades. Hay muchas más posibilidades de orientar ese concurso, es decir, para asegurar ciertas garantías de calidad en la prestación del servicio a través de la selección de la empresa que va a prestar el servicio. Entonces, efectivamente, ahora, bueno, antes de empezar a hablar de estas posibilidades, a mí me gustaría recomendar simplemente un libro que habla precisamente de esto. Me ha parecido muy bueno y por eso lo recomiendo, obviamente, que es el Estado emprendedor, sobre la relación del sector público con el sector privado. Este libro habla de la relación en materia de innovación, de cómo el Estado puede ayudar a innovar a través de empresas privadas, etcétera. Pero, aún así, yo creo que toda aquella persona que trabaje en el sector público o en el sector privado en relación con el otro, con el sector público respectivamente, creo que, vamos, es muy, muy interesante. Además es de una autora, es italiana, que ahora es profesora en Inglaterra, pero que es asesora de todos los gobiernos habidos y por haber, de Obama, de Bush, de Merkel, etcétera, y que, bueno, yo creo que vale mucho la pena. Y simplemente esto era un apunte que yo creo que a mí quería hacer. Bueno, entonces ya voy a entrar, he empezado con mi afirmación diciendo que ahora mismo con la ley de contratos del sector público, pues, y a través de las cláusulas sociales, en los pliegos de condiciones y en las condiciones de ejecución se va a permitir más posibilidades de selección de la empresa contratista. Vamos a ver si esto es cierto. Empezamos por el primer artículo. El 1.3 de la ley de contratos del sector público nos dice que estas cláusulas sociales se pondrán, criterios sociales, en convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio y una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. De hecho, además, es que estos criterios sociales, el 1.3, nos dice no solo que son buenos, no solo nos hace una declaración de intenciones de estamos convencidos que las cláusulas sociales son buenas. No, es que dice: en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales. Por tanto, está haciendo no solo una declaración de intenciones, nos está diciendo que hay obligación por parte de los órganos de contratación de establecer estos criterios sociales. ¿Y por qué?
¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué ya desde el 1, luego veremos obviamente cómo se hace, ¿no? Es decir, vamos a explicar cómo a lo largo de la ley se establecen estos criterios y cómo se desarrollan, pero ya el primer artículo nos anuncia esa necesidad de que las administraciones públicas tengan en cuenta los criterios sociales para adjudicar, para decidir qué empresa va a ser la que preste los servicios públicos. Bueno, pues ¿por qué esta convicción por parte de la ley? Bueno, pues por varias razones. La primera, obviamente, es que un objetivo claro de la provisión del servicio público es asegurar la calidad del servicio. Y claro, aquellos que sabemos un poquito de recursos humanos tenemos claro que no es lo mismo la calidad del servicio cuando lo presta un trabajador pues mal pagado, ¿no?, que un trabajador bien pagado. No es lo mismo para la calidad del servicio un trabajador que está trabajando con jornadas por encima de la legal de 15 horas y sin retribuir las horas extra, que un trabajador pues que efectivamente tiene una jornada más reducida y con mejor, pues eso, con retribuciones correspondientes a las horas extra. Entonces, es decir, estos criterios sociales, de calidad, de menos precariedad, de mejores condiciones laborales de los trabajadores, va a implicar una mayor calidad del servicio. Pero la segunda es la propia reducción de la conflictividad. Y aquí os pongo algunas fotos que seguro que recordaréis de la huelga del aeropuerto de Barcelona de hace 2 veranos, ¿no? Las colas en los controles de seguridad, que fue un caso obviamente, pues eso, bastante sonado, porque efectivamente afectó a muchísimos pasajeros, y esto es un caso de privatización de un sector, ¿no?, de una función pública que AENA saca a concurso, lo gana una empresa, pero los trabajadores lo ganan la empresa que ofrece un precio más barato. Pero claro, ¿por qué ofrece un precio más barato? Porque a los trabajadores, porque esto es fundamentalmente mano de obra, porque a los trabajadores les paga poco. ¿Y qué hacen los trabajadores? Exigir más salario. Y para exigir más salario, ¿qué hacen? Ir a la huelga. Y por tanto, conflictividad. Y obviamente, ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Y obviamente ahí enseguida sale el Estado, sale la Generalitat, en este caso de Cataluña, diciendo, no, esto hay que solucionarlo cuanto antes. Oiga, soluciónenles desde el inicio. Asegurémonos, ¿no?, que las condiciones laborales de estos trabajadores, cuando usted, AENA, ha sacado a concurso, asegure que las condiciones de los trabajadores sean dignas, sean buenas, y obviamente va a reducir la conflictividad. Y que vaya a reducir la conflictividad, ¿qué quiere decir? Que no va a haber huelga y por tanto que los ciudadanos van a tener un buen servicio público. Bien. Y luego, por supuesto, el tercer objetivo que al menos yo considero, y es el de dar ejemplo. Es decir, la administración, pues dentro de sus capacidades de elección, ¿no?, de legitimidad democrática, pueden elegir, pues, mejorar las condiciones de ciertos trabajadores. Pero además de que pueden hacerlo por su legitimidad democrática, además hay que pensar que esto, como política económica, ya se ha realizado. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, Zapatero, con la reducción de los salarios de los funcionarios y empleados públicos, en el fondo también estaban mandando un mensaje de política económica, de bueno, hay que apretarse el cinturón, que estamos en crisis. Y eso obviamente se lanzó al resto del sector, al sector privado también, para dar ejemplo. Entonces, si se puede dar ejemplo en este sentido, ¿por qué no se va a poder dar ejemplo en el sentido contrario? Normalmente, cuando es malo lo llamamos política económica, cuando es bueno lo llamamos política social, pero en el fondo lo mismo. Es decir, es al final una herramienta que tiene el Estado para dirigir la economía, para decir, no, imaginaros que ahora mismo el ministro o la conseller de Economía dice, vamos a ver, tenemos un problema de demanda interna, hace falta que se consuma más porque la economía no avanza. Claro, pues una manera que tiene obviamente es, pues aumentemos el salario de los empleados públicos. ¿Y por qué no solo de los empleados, para que tengan más dinero en el bolsillo y gasten más y se mejore la demanda agregada, la demanda interna? Pero ¿por qué no solo de los empleados públicos, sino también de aquellos que prestan servicios públicos en una contrata? Todos estos objetivos son los que parece ser que recoge la ley y dice, no, sí, hemos entendido que efectivamente esto es positivo y son objetivos legítimos y que hay que incorporarlos en la ley, en parte también para acabar con una jurisprudencia que los venía prohibiendo sistemáticamente todas estas cuestiones. Bueno, ¿cómo se puede hacer con 3 objetivos, ¿no? ¿Cómo lo hace la ley de contratos del sector público? Con 3 instrumentos, no 3 objetivos, con 3 instrumentos. La primera es a través de la imposición de obligaciones a los órganos de contratación de que rechacen ofertas que no cumplen con
ciertos criterios sociales. La segunda es ampliando las posibilidades de los órganos de contratación de establecer esas obligaciones sociales. O sea, una es obligación y la otra es te permito que lo hagas, te promociono que lo hagas, pero obviamente al final como órgano de contratación vas a tener independencia para poder hacerlo o no. Y luego, por último, estableciendo posibilidades de control y de resolución contractual para asegurar el cumplimiento por parte de los adjudicatarios. Es decir, no solo es que en el pliego de condiciones te digo que lo tienes que hacer y te añado, si quiero, como órgano de contratación, algunas condiciones, algunas cláusulas sociales, sino es que además establezco las posibilidades de control. Es decir, que si no lo haces, te voy a poder retirar el contrato o voy a poder sancionarte con penalidades porque no estás cumpliendo con esas cláusulas sociales. Entonces, bueno, veo que nadie ha entendido esto, no sé si veis APM, pero tengo 3 piscinas, pero bueno, da igual, pues nadie lo ha entendido, pero no pasa nada. Ya sé que lo tengo que suprimir para próximas conferencias. Aquí vamos haciendo pruebas. Bueno, en cualquier caso, voy a empezar por el primero de ellos, es decir, cuáles son las cláusulas sociales obligatorias para los órganos de contratación. Además, una de las que creo que son más importantes, porque realmente va a tener muchos efectos a la hora de contratar a partir de todos los pliegos de condiciones que se hagan después de esta reforma. El primero es, bueno, el artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público habla de que, en todo caso, los órganos de contratación rechazarán, imperativo, rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa laboral, incluyendo, y dice concretamente, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. Por tanto, los órganos de contratación parece ser que van a tener que rechazar cuando ven que una oferta es baja, pero no es baja porque esta empresa sea más eficiente o esta empresa, etcétera. No, es baja precisamente porque no aplica un convenio colectivo sectorial. Y entonces, claro, pero aquí, sobre todo a los laboralistas, nos viene la duda. Bueno, pero ¿y qué pasa entonces con la prioridad aplicativa del convenio de empresa o la inaplicación de los convenios? Que son criterios legales, son herramientas legales que tiene a su disposición toda empresa para poder utilizar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a intentar arrojar alguna luz a ello. Bueno, aquí, obviamente, a mí lo que me parece es que, y adelantando la conclusión y luego explicaré, es que lo que nos dice la ley, aquí venimos otra vez con este choque entre normas administrativas y normas laborales. Normas laborales que te dicen puedes hacerlo como empresa y normas administrativas que te dicen que no. Entonces, ¿qué aplicamos? Aquí creo que la solución es más fácil que en otros casos, ¿no? No hace falta crear monstruos como el indefinido no fijo. Aquí creo que la solución es más fácil y es que aquí la solución es de, no, por supuesto los mecanismos siguen siendo legales, o sea, esto no deroga nada, esto no es una norma de estructura de la negociación colectiva para nada, esto simplemente, por tanto, sigue siendo legal la inaplicación, sigue siendo legal la prioridad aplicativa, lo único es que usted empresa legalmente lo puede utilizar, ahora bien, lo que no va a poder es, si los ha utilizado, contratar con la administración pública. ¿Bien? Es decir, por tanto, no se deroga nada, simplemente se establece un criterio de adjudicación de, bueno, pues no vas a poder. ¿Por qué puede hacer esto la administración? ¿Por qué la ley parece que quiere este objetivo? Bueno, pues como hemos dicho, por cuestiones de, por ejemplo, si hay una inaplicación del convenio colectivo, es probable que haya más conflicto en la empresa. Y entonces, pues la administración puede ser que decida no querer contratar con esas empresas que pueden luego haber algún tipo de conflicto dentro de la empresa porque se ha inaplicado el convenio colectivo. O en un tema de prioridad aplicativa, es decir, si la empresa tiene un convenio de empresa más bajo que el convenio sectorial, es decir, que paga menos salarios, es probable, y de hecho muy posible, que haya mayor rotación de trabajadores en esa empresa. ¿Por qué? Porque esos trabajadores se vayan a otras empresas que paguen conforme al convenio de sector, que es superior. Entonces, a lo mejor lo que dice la administración, bueno, es que no queremos contratar con empresas que vaya a haber una mayor rotación. Entonces, no queremos contratar con estas tipo de empresas. O, como ya hemos dicho antes, por una cuestión simplemente a lo mejor de promoción de mejores condiciones salariales o incluso de promoción del convenio del sector. Es decir, es verdad que ahora hay en el Estatuto de los Trabajadores una prioridad aplicativa del convenio de empresa, pero que se hizo en un momento dado para la crisis, ¿no? En el momento dado de un contexto de crisis económica. Saliendo de esta crisis es posible que el legislador ahora esté pensando en
revertir esto, pero que vaya poco a poco. Es decir, bueno, vamos a intentar limitar al menos el uso en aquellas empresas que contraten con la administración. Y luego puede que en un futuro se deroguen, como de hecho se está hablando, ¿no? Es decir, está en debate una posible reforma y ya se derogue para todo. Pero por ahora, al menos para aquellas empresas que contraten con la administración, la empresa no lo va a poder utilizar. Eso sería un poco pues las razones, ¿no?, que podrían justificar esto. Vamos a ver si esta interpretación también es la correcta o no, porque podríamos decir, no, en el fondo esto no está prohibiendo nada y las empresas lo pueden seguir haciendo. Yo aquí los argumentos que digo para llegar a esta conclusión, y es de que la ley impide utilizar estos mecanismos para aquellas empresas que contratan con la administración, son principalmente dos argumentos. El primero son que hay 3 enmiendas en el Senado que se presentaron para intentar cambiar la literalidad de la norma. Intentaron cambiar las palabras convenio colectivo sectorial por convenio colectivo aplicable, haciendo desaparecer precisamente la palabra sectorial. Y estas 3 enmiendas fueron rechazadas. Por tanto, al legislador se le plantearon las 2 posibilidades. Es decir, ¿quieres que estemos hablando de solamente sectoriales o aplicables, haciendo referencia de al que le aplique la empresa? Y aplicables estaríamos hablando de que, obviamente, el convenio de empresa con prioridad aplicativa es el aplicable. Y no. En las 3 enmiendas fueron rechazadas porque el legislador claramente quería decir sectoriales. La segunda razón es porque no es en el único lugar en el que lo dice. El 149.4 no es el único lugar. El 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando habla de información que se le tiene que dar en los pliegos de condiciones, dice que hay que establecer ahí la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación. Por tanto, es decir, se está obligando que en los pliegos se diga que existe una obligación de aplicar los convenios colectivos sectoriales. Por tanto, en otro lugar también llegamos a la misma conclusión. Bien, y la conclusión ya digo, es decir, con esto la ley impide utilizar los mecanismos para rebajar las condiciones laborales si se quiere contratar con la administración desde el inicio y durante la contrata, porque no es solo rechazar ofertas, que eso sería el 149, es que además el 122 te dice que hay que dejar claro la obligación de cumplir con ello, es decir, con los convenios colectivos sectoriales. Al menos ya digo, esto en mi opinión. Bien. Luego, aquí también hemos hablado de posibilidades de control, es decir, adjudicamos a aquellas empresas y además les decimos que no pueden utilizar convenios colectivos pagar menos que el convenio colectivo sectorial. Pero luego además el artículo 211 habla de posibilidades de control. Dice que los incumplimientos reiterados en el pago de salarios o en la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo dará lugar a penalidades o incluso a la resolución del contrato si así se señala en el pliego. Esto es una cuestión también importante. El pliego sigue teniendo mucho margen. Entonces, los pliegos habrá que redactarlos bien y habrá que negociarlos, etcétera, porque efectivamente aquí mismo el 211 dice, si lo incumples, penalidades, pero si el pliego lo dice, es decir, que esto es una condición esencial, por tanto, se podrá incluso llegar a resolver. Como vemos aquí, por ejemplo, y esto es una cuestión que hay que interpretar, habla de incumplimiento en la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos, pero no nos dice ya sectoriales. Entonces, ¿qué hacemos? Yo aquí he puesto, y eso es mío, que nadie se confunda, es decir, en referencia al artículo 122 es lo que yo creo. Es decir, yo lo que creo es que hay que interpretar que cuando habla de los convenios colectivos hay que hacer referencia a los que el 122 nos dice que es obligado poner en el pliego e informar a la administración que tiene que cumplir con los pliegos con los convenios colectivos sectoriales. Entonces, claro, hace falta repetir, si ya hemos dicho que esos son los convenios colectivos que tienen que aplicar, hace falta repetir todo el rato convenios colectivos sectoriales. Yo creo que esta norma está haciendo referencia, hay que interpretarlo en su conjunto, al 122. De todas formas, podríamos decir que no. Podríamos decir que aquí las razones para resolver el contrato, para poner penalidades, no es el incumplimiento. Pero yo no le veo mucho sentido, porque si hay una obligación de cumplir con los convenios colectivos sectoriales, la sanción tiene que venir en referencia a esa obligación principal. Pero bueno, ya veremos, pues eso, puede haber otros criterios. En cualquier caso, lo que no cabe duda es que este artículo, el 211, es una protección de los trabajadores porque hay una posible amenaza de pérdida de la contrata
y puede que entonces la empresa diga, bueno, no, voy a cumplir con esta normativa por miedo a perder la contrata. No solo por miedo a sanciones de la inspección de trabajo, etcétera, sino por miedo a perder la contrata. Bueno, y ahora venimos a otra posibilidad. Hemos pasado de las obligatorias y estas son voluntarias. Es decir, aquí sí que los órganos de contratación van a poder establecer ciertos requisitos como obligatorios para la empresa contratista, pero solo si los pone voluntariamente la administración en el pliego de condiciones. Hay que decir una cosa, y es que la obligación de establecer en el pliego de cláusulas administrativas, al menos una será obligatoria, más son voluntarias, pero una sí. Ahora, luego lo veremos, el margen es muy grande, porque es una de entre todas las que quiera. Es decir, que realmente como si... Es decir, el órgano de administración va a tener mucha autonomía para elegir no solo cuál elige de esa una, sino con qué intensidad la establece. Si el requisito es muy fuerte o es un requisito que prácticamente todas las empresas lo cumplen. Por tanto, aquí realmente estamos ya, aunque es verdad que habla de al menos una de las cláusulas va a tener que incorporarse a elección de la administración, la elección es tan grande que puede poner prácticamente lo que quiera. ¿Qué ejemplos nos dice la propia normativa? ¿Qué tipo de cláusulas obligatorias y cláusulas sociales puede poner en el pliego que deben cumplir las empresas? Bueno, pues fomento de integración social de las personas con discapacidad, grupos vulnerables, centros especiales de empleo, es decir, que establecer solamente contratar con centros especiales de empleo, o que tengan planes de igualdad y que se apliquen durante la ejecución del contrato, fomento de la contratación femenina, conciliación de la vida laboral, mejora de condiciones laborales y salariales, es decir, las que quiera la administración poner, no solo convenios colectivos sectoriales, si quiere poner otras mejores, pues puede obligar a ello. La estabilidad en el empleo, la contratación de un mayor número de personas. Es decir, bueno, pues hace falta contratar un mínimo de X personas para poder entrar, es que si contratas a menos no voy a darte el contrato, etcétera, ¿vale? O sea, combatir el paro juvenil especialmente, hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo primero, lo que ya lo he dicho, es decir, en las voluntarias, no lo que hemos visto hasta ahora, hay un gran margen de discrecionalidad de la administración. Se puede poner tantas como quiera, hay una mínima, pero se pueden poner más, tantas como la administración quiera, y luego... Pero claro, entonces decimos, incluso hay que tener en cuenta que pueden ser las de la lista u otras que la administración quiera se invente. Entonces la cuestión es, aquí la pregunta jurídica es, ¿para qué nos sirve la lista? Si es una lista número apertus, ¿para qué nos sirve? ¿Como orientación solo o para algo más? Bueno, yo aquí lo que creo es que esto hay que relacionarlo con el artículo 1.3, el primero que hemos visto en la exposición de la Ley de Contratos del Sector Público, que nos habla que se van a tener que poner cláusulas sociales relacionadas con el objeto del contrato. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que quiere decir para qué sirve la lista? Puesto que creo que la ley lo que nos está diciendo es que esas de la lista, las que hemos visto, sí o sí van a estar, o hay una presunción de que están relacionadas con el objeto del contrato. Pero si la administración decide inventarse otras, que no están en la lista, pues tendrá que justificarlo, tendrá que decir esto está relacionado con el contrato por esto y por esto. Y esa tendrá que ser una justificación objetiva, si son otras distintas a las de la lista. ¿Vale? Pues, bueno, al menos esta es mi interpretación. Luego, otra posibilidad, los criterios de adjudicación. Hasta ahora hemos estado viendo que hay una obligación. Es decir, que realmente se dice, si tú no tienes un plan de igualdad, no puedes contratar con la administración, estás excluido, se rechaza la oferta. Pero hay veces que a lo mejor la administración no quiere ser tan invasiva y lo que quiere es decirle, bueno, vamos a poner criterios de adjudicación. Es decir, si tienes un plan de igualdad, 5 puntos. Si no lo tienes, puedes concurrir, incluso puedes ganar, solo que no vas a tener esos 5 puntos. ¿Vale? Esos serían los criterios de adjudicación. Y esto también lo permite la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, a mi juicio, esta ley lo que hace es anular una jurisprudencia o cambiar una jurisprudencia que venía siendo tradicional, que la jurisprudencia lo que hacía era anular los criterios de adjudicación que fueran distintos al precio de la contrata y que rechazaban, lo que venía diciendo esta interpretación es que nada tenía que ver la calidad del servicio prestado a los ciudadanos con la calidad del empleo de esos trabajadores. Algo que, bueno, yo he criticado en varias ocasiones porque a mí me parece que efectivamente si los trabajadores están mal pagados, muy probablemente van a dar un mal servicio. Y el ejemplo que hemos dicho, ¿no?, del aeropuerto de Barcelona puede ser un ejemplo por el tema de la conflictividad. Pero eso es lo que venían manteniendo los
los tribunales contencioso administrativo, pero que no parece que ahora pueda seguir manteniéndose a la vista de que lo que hace la ley es decir que efectivamente sí que hay una relación y además que es que está obligado el órgano de contratación a ponerlos en los pliegos. Este es un ejemplo de la jurisprudencia esta tradicional que digo yo que ahora mismo parece que deberá cambiarse. Por ejemplo, es la sentencia del TSJ de Madrid de 7 de julio de 2017, o sea, muy reciente, que anulaba una cláusula en el marco de una licitación para la seguridad de los edificios de un ayuntamiento, porque lo que decía es que el ayuntamiento daba, creo que eran 20 puntos más, a aquellas empresas que se comprometieran a pagar el convenio del sector. Pues bueno, y esto lo anulaba. Decía, no, la empresa puede concurrir pagando lo que quiera y si es la más barata habrá que aceptarla. Bueno, pues esto es lo que ahora parece ser que obviamente la ley ha cambiado. Bien, en definitiva, ¿cuáles son esas posibilidades de criterios de adjudicación en los pliegos de condiciones? Bueno, pues exactamente las mismas que hemos visto antes. Una lista idéntica a la que hemos visto antes: fomento de la integración social de personas con discapacidad, contratación femenina, conciliación de la vida laboral, o sea, las mismas posibilidades. Por tanto, que concluimos que en definitiva, en relación con el carácter social y laboral, actualmente un órgano de contratación público administrativo puede decidir entre establecerlo como requisito obligatorio, que al menos uno tendrá que hacerlo, pero ya hemos dicho que el alcance lo va a poder elegir, o bien como simplemente criterio puntuable en la adjudicación. Y no establece un máximo, es decir, parece que pueda establecer tantas como desee, es decir, se establezcan tantas como se quiera. Es decir, el órgano de administración puede establecer tantos requisitos obligatorios como quiera, tantos criterios puntuables como desee, siempre relacionados con el objeto. Pero parece ser que ya nos va a decir, hay una lista que nos dice que estas sí que están relacionadas con el objeto. Si son otros criterios, pues tendrán que ser justificados. Y con esto termino. Muchas gracias.